Hola a todos, bienvenidos a Ignición. Esta es nuestra sexta clase. Espero que hayas podido ver las últimas 5 y si no, puedes ir aquí a los links que están debajo del video. Por lo pronto comenzaremos de una vez con esta sexta clase. Recuerda que estamos en el módulo de propósito, persiguiendo nuestro propósito, y la clase de hoy es viviendo en nuestra verdadera identidad. Viviendo nuestra verdadera identidad. Y te voy a invitar a que tomes papel y lápiz, o si estás apuntando en tu laptop, donde estés apuntando, pero que pongas este primer punto, que es: somos realeza, hijos e hijas, príncipes y princesas. Somos realeza, hijos e hijas, príncipes y princesas. Y vamos a 1 de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y cuando habla de real sacerdocio, no está hablando de un sacerdocio que es verdadero, no, está hablando de realeza, un sacerdocio de realeza. Somos realeza, ¿y esto qué quiere decir? Somos príncipes y princesas, estamos regidos bajo el gobierno celestial, bajo el gobierno del reino de los cielos. Tú no eres una persona cualquiera, no eres un don nadie, eres hijo, eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué quiere decir esto? Como príncipes, como princesas, tenemos acceso al trono real de Dios. Tenemos acceso a las cámaras donde está el trono de Dios. Cuando tú y yo queramos, tenemos acceso para poder ir delante de nuestro Padre y poder recibir de Él, poder convivir con Él, poder estar con Él. ¿Esto qué quiere decir? Que también caminamos en autoridad de realeza para realizar transacciones del reino en el nombre de Dios. Y me podrás decir, a ver, ¿cómo que transacciones de reino, Josué? Muy sencillo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6, cuando les está enseñando a orar? Dice, cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Y una transacción de reino, ¿cuál puede ser? En el reino de Dios no hay tristeza, solamente hay gozo. ¿Se acuerdan cuando vimos esa clase, la tercera clase? En el reino de los cielos no hay tristeza, solo gozo. Pero en este mundo sí hay tristeza. Bueno, déjame hacer una transacción de mi cuenta bancaria del cielo y cambio esa tristeza y atraigo el gozo del cielo. Cambio esa enfermedad y atraigo la sanidad del cielo. Tú y yo podemos traer lo que hay del cielo aquí a la tierra por medio de nuestra identidad de realeza en Dios, de real sacerdocio. Y la parte de sacerdocio es el segundo punto que quiero ver. Punto número 2. Somos real sacerdocio. Esta parte de sacerdocio habla de embajadores. Bueno, no habla específicamente hay otro punto que habla de embajadores, pero sí quiero darte a entender esto. La parte de realeza lidia con la parte del gobierno de Dios. Y la parte del sacerdocio con esa parte lidiamos con la parte de ser de intercesión y ser intermediarios de lo que Dios está haciendo en la tierra aquí, lo que Dios está haciendo en el cielo aquí en la tierra. Te voy a poner un ejemplo. Un sacerdote, ¿qué es lo que hace? En la religión que quieras, un sacerdote judío, católico, un pastor, ¿qué es lo que hace? Es un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que tenemos un mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús, que él fue el sumo sacerdote. Pero Dios dice, ustedes son un real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Tú le muestras a la gente a Dios. Tú demuestras la bondad y el amor de Dios hacia las personas. Él nos ha llamado a ser sus manos, Él nos ha llamado a ser sus pies, Él nos ha llamado a ser su boca en la tierra para proclamar, para hacer que la gente tenga un encuentro con Dios a través de nosotros.
Segunda de Corintios, lo que hablábamos ahorita, que un real sacerdote es como un embajador. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Por medio de nosotros, dice, como si Dios los exhortara a ustedes. Por medio de nosotros, Dios nos usa para exhortar a otras personas a vivir en santidad, a vivir de acuerdo a Dios, a amar a Dios. Somos aquellos que hace un embajador, representa su nación en otra nación. Y nosotros somos representantes del cielo aquí en la tierra. Somos real sacerdocio. Manejamos el gobierno de Dios y manejamos la parte que hace que la gente se encuentre con Dios, sus manos y sus pies. Punto número 3. Y me voy a extender y lo voy a explicar porque cuando yo personalmente entendí esto, cambió mi forma de ver las cosas. Dice, somos santos, no pecadores. Una vez más, somos santos, no pecadores. Necesito que empieces a mirarte a ti mismo como alguien que es santo. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, recuerda que la Biblia dice que eres una nueva criatura. Eras pecador, ahora eres santo. Y regresando a 1 Pedro 2:9 que dice, eres nación santa. Jesús no dice, ahora tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación pecadora. No dice eso. Dice, eres nación santa. Romanos 1:7 dice, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Esto lo escribió Pablo. Cuando está escribiendo su carta, dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Efesios 1:1 dice, a los santos. Así empieza su carta Pablo. Yo no veo que Pablo diga, a los pecadores que están en Éfeso, a los pecadores en Roma. Cada vez que escribe una carta, dice, esta carta la escribo a los santos en Éfeso. Pablo escribe como lo que somos, a los santos. ¿Y por qué quiero que este punto quede bien claro? Porque yo he escuchado una gran mentira dentro de la iglesia. He escuchado a tanta gente estar equivocado en esta área y equivocada. Y dicen, es que nosotros somos pecadores que no valemos para nada. A ver, compadre. Eres tú, porque yo no. Yo soy santo, porque si la Biblia dice que soy santo, yo no me puedo dar el lujo de creer algo que la Biblia no dice de mí. Si Dios dice que yo soy santo, yo no puedo darme el lujo de tener pensamientos en mi cabeza que no están en la cabeza de Dios sobre mí. Si Él dice que soy santo, yo lo creo. Pero hay tanta gente en la iglesia que peca por fe. Y me dirás, ¿cómo que pecan por fe? Creen que son pecadores y siguen pecando porque eso es lo que creen que son. El enemigo ha sido muy astuto en decir, no, pero tú sigues siendo pecador. Y porque a veces nos consideramos de acuerdo a lo que hacemos y no lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo he escuchado gente que me dice, pero Josué, ¿cómo puedes decir eso si cuando vine a Jesús yo mucho tiempo he seguido pecando y no puedo dejar de pecar en esta área? Sí, pero hay una gran diferencia. Imagínate que hay dos ríos, ¿ok? Este río va hacia arriba y este río va hacia abajo. Van en direcciones opuestas. Este río te lleva al trono de Dios y este río te aleja de Dios. Cuando tú no conoces a Jesús, tú estás en este río. Y tú te tienes que esforzar si tú quieres ser bueno, tú te tienes que esforzar por ser bueno, pero tu naturaleza te hace hacer cosas malas. Pero cuando vienes a Jesús, Él te cambia de esta naturaleza y te mete a este río. Entonces, ahora tu naturaleza es ir hacia Dios. Tu naturaleza es ir hacia donde Dios está y te tienes que esforzar por ir en contra de tu naturaleza. Y es por eso que cuando no conocías a Jesús, te valías y pecabas. Pero ahora que conoces a Jesús, el Espíritu Santo te redarguye y te sientes mal cuando pecas, porque eres santo y estás yendo en contra de tu naturaleza. Estamos hablando de naturaleza, no de acciones. Estamos hablando de que ahora cuando yo peco, yo me siento mal y siento que le fallé a Dios, porque la santidad de Dios que está en mí repele ese pecado y me siento mal.
La naturaleza que ahora Él ha puesto en ti es de santidad. Pero si tú te sigues llamando a ti mismo pecador, vas a seguir pecando por fe. Porque es lo que estás creyendo que eres. No estás dejando que la palabra de Dios obre en ti. Muchos dicen, yo soy un pecador salvo por gracia. No. Yo fui un pecador que ahora es salvo por gracia. Ahora soy santo en el sacerdocio real de Jesús. Hablaba con una persona que va a nuestra iglesia. Y cuando él entendió esto, esta persona salió de cosas muy fuertes que a lo mejor no son comunes, pero vivió cosas muy difíciles. Y él me decía, es que estoy luchando con estas tentaciones. Y le dije, tienes que saber y tienes que creer que tú eres santo. Cada vez que venga una tentación del enemigo y cada vez que empiecen a querer venir pensamientos a tu cabeza, tú decláralo en fe y di, no, yo soy santo. Y dice, Josué, funciona, wow. Inmediatamente en cuanto viene un pensamiento, digo, no, yo soy santo. Y pum, el enemigo se va. Porque dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá. Y cuando tú declaras la identidad que Dios ha puesto sobre ti, empiezas a actuar como lo que eres. Tienes que empezar a creerlo, porque por fe vivimos, no por vista. Si yo digo que yo soy santo por fe, yo voy a empezar a vivir en santidad y como una persona que es santa. No por lo que yo veo que hago, sino por lo que yo creo que soy. Porque muchas veces es que yo sigo pecando. Bueno, pero si sigues diciéndote que eres pecador por lo que ves que haces, en vez de por la fe de lo que Jesús hizo en ti, vas a seguir haciéndolo. Vive por fe, no por vista. Vive en fe sobre lo que Jesús ya pagó por ti, lo que Él ha hecho en tu vida, esa nueva creación que eres, y no por vista, por lo que aún estás haciendo. Recuerda que todos estamos en un proceso de santificación. Un árbol, con esto termino mi ejemplo. Un manzano no deja de ser un manzano porque no ha dado manzanas. Un manzano no deja de ser un manzano porque no ha dado manzanas. Tal vez acabas de plantar un manzano, pero es que yo sigo sin dar manzanas. Pero eso no quita tu naturaleza de que seas un manzano. No es como que de repente vas a dar naranjas. Si das naranjas estás yendo en contra de tu naturaleza. Y hay veces en que decimos, es que yo veo que mi vida sigue igual y le sigo fallando a Dios. Hey, tú eres santo y a su tiempo empezarás a dar los frutos, pero créelo que Dios ya ha hecho contigo. Abraza esa nueva identidad que que Jesús pagó por ti en la cruz. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 6:6, nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Punto número 4. Somos cristianos. Somos cristianos y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de identidad. ¿Y qué significa esto de que somos cristianos? En Hechos 11:26 nos dice que fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Antes se les llamaba los del camino. Ese era el término que les daban a la gente que seguía a Jesús. Ellos son los del camino. Y después en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. Y la palabra griega creo significa ungido. De hecho, Cristo es la misma palabra que Mesías en hebreo. Es exactamente la misma palabra en diferente idioma. Mesías y Cristo son exactamente lo mismo. Ambos significan ungido. Cristo es en hebreo, Mesías en hebreo, Cristo es en griego. Cristianos en griego es la forma plural de Cristos y significa los ungidos. No significa pequeños Cristos, significa los ungidos. Entonces, cuando digo que somos cristianos, ¿qué estoy diciendo que somos? Somos los ungidos. Cristianos es el plural en griego para Cristo. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos ¿Y qué significa ser ungido? ¿Qué significa la unción? La unción es
aquello que te capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Así de sencillo. Definición sencilla. La unción te permite lograr el plan que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Él te unge para lograr un propósito. Él te unge para lograr un destino. ¿Por qué Jesús es el ungido? Porque Él fue ungido para lograr el mayor de todos los planes aquí en la tierra, que fue tu salvación y la mía. Y ahora somos ungidos para desatar el reino de Dios aquí en la tierra. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso lo está hablando de Jesús, pero recuerda, ¿qué dijo Jesús? Que somos coherederos. Entonces, si el Espíritu de Dios está sobre Jesús, el Espíritu de Dios ahora está sobre mí. Y eso pasó en Pentecostés. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, Él te unge para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para que sea el año de bienaventuranza del Señor. Dios te ha ungido para cumplir un propósito aquí en la tierra. En Lucas 4:18, Jesús vuelve a citar Isaías 61 y lo cita para mostrar que era la promesa de Dios cumplida en su totalidad aquí en la tierra para salvar al mundo. Entonces, como cristianos, así como Jesús fue ungido, nosotros también somos ungidos por el Espíritu de Dios. Punto número 5. Somos colaboradores junto con Cristo. Colaboradores junto con Cristo. Laborar, ¿qué significa trabajar? Somos cotrabajadores. Trabajamos mano a mano con Jesús en esta tierra. No somos, lo que decíamos, no somos más siervos, somos colaboradores, somos socios con Jesús en esta tierra. Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué maravilloso privilegio es poder ser enviados por Jesús. Es un privilegio el que Él nos escoja para poder servirlo. Ahora, pregunta, ¿cuál fue la razón de que Jesús fuera enviado a esta tierra? En 1 Juan 3:8 nos dice la respuesta. Jesús apareció aquí, vino aquí, para destruir las obras del enemigo. Y si el Padre envía a Jesús a destruir las obras del enemigo, te voy a hacer una segunda pregunta que va a ser muy fácil de responder. ¿Para qué Jesús te envió a ti? Si dice que como el Padre lo envía a Él, así Él nos envía a nosotros. Si el Padre envió a Jesús a destruir las obras del enemigo, ¿a qué te ha enviado Jesús a ti y a mí? Ding, 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 ding. Respuesta correcta, a destruir las obras del enemigo. Así como Jesús fue enviado para destruir las obras del enemigo, tú y yo estamos en esta tierra para destrozar el reino de las tinieblas. Me encanta ese destrozar, para venir a romper con eso y traer la luz de Jesús. Estamos para hacer lo que Jesús hizo, que es realizar las obras que dicen en Isaías 61 y Lucas 4:18. Y esto es liberar el reino de Dios a través de sanidades, de liberación, de gozo. Traer eso a la tierra que no existe aquí. Génesis 1:26 dice, para que tengan dominio sobre los peces del mar, sean fructíferos y multiplíquense. En el versículo 28, te lo voy a leer, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Dios le dio al hombre la responsabilidad de gobernar desde el Edén. Esto no es algo nuevo. Desde el Edén, Dios nos dio la responsabilidad de gobernar la tierra, pero entró el pecado al mundo por un Adán. Pero por un segundo Adán, que es Cristo Jesús, entró la redención y la salvación a esta tierra. Y ahora esa misma ordenanza que Dios dio en Génesis nos la vuelve a dar a ti y a mí. Nos dice, sean fructíferos, gobiernen sobre la tierra, traigan mi reino aquí, señoreen sobre la tierra.
Y para poder hacer esto yo necesito a Jesús, su unción, lo que hablaba de que somos ungidos. Necesito su poder para poder lograr esto. Pero te tengo otra noticia. Jesús me necesita a mí para que yo lo represente y para hacer sus obras. Y me vas a decir, pero ¿por qué Jesús me necesita a mí? Si Él es soberano, es cierto, pero Él no se salta sus propios procesos. Él no se salta sus propias reglas. Y si en el principio Él nos dijo, yo te estoy delegando la tierra, Él no va a venir a interferir en asuntos de la tierra sin pasarlos primero por nosotros. Entonces, si nosotros elegimos hacer el mal, la tierra va a estar mal. No porque Dios quiera, sino porque Él nos dio autoridad y Él no nos la va a quitar. Pero cuando nosotros nos alineamos a los planes de Dios, Él puede bendecir una vez más la tierra. Entonces, nos alineamos a Dios y a través de nosotros todas las naciones de la tierra son benditas, como se lo dijo Abraham. Yo necesito a Jesús, necesito su unción, su poder, y Él me necesita a mí para traer su reino a la tierra. Juan 20:22, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo, te necesitamos. Hermoso Espíritu Santo, perdónanos si te hemos cerrado la puerta, Señor, de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestros trabajos. Te necesitamos, Espíritu Santo, y te anhelamos. Perdónanos. Te recibimos hoy, Espíritu Santo. Ahí en donde estás, simplemente recíbelo y dile, Espíritu Santo, te anhelo, ven a mi vida. Lléname de ti. Él los creó, habla al hombre, los ungió con su aliento, los comisionó y los equipó. Juan 20:23 dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Él les dio la autoridad para hacer lo que solo Él puede hacer. Como hijos e hijas de Dios, tenemos autoridad en el reino de Dios. Hay algo que he entendido, y con esto quiero cerrar. Muchas de estas cosas yo las tenía en mi cabeza, pero no las estaba viviendo. ¿Por qué? Porque con nuestra cabeza sabemos muchas cosas, pero las tenemos que empezar a vivir en nuestro corazón por fe. Todo esto que yo estoy enseñando es importante que no solamente se quede aquí, sino que empieces a vivirlo, a creerlo en tu corazón y a actuarlo en fe. La calidad de tus acciones serán de acuerdo a la calidad de tus expectativas. Y tus expectativas te llevarán a sobrepasar esa línea gallina. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué cierro con esto? Si yo no creo que Dios me quiere usar para traer su reino a la tierra, mi expectativa es que Él no me quiere usar. Entonces mis acciones yo no voy a actuar como alguien que quiere traer el cielo a la tierra. Te pongo un ejemplo. Si yo no creo que Dios me puede usar para sanar enfermos, jamás voy a ir a orar por un enfermo. Y muchas veces vemos en la iglesia, es que ¿por qué Dios ya no obra? Dios sigue obrando en aquellos que le creen. La pregunta es, ¿le estás creyendo lo suficientemente a Dios como para ir y tomar ese paso de fe? ¿Como para ir al hospital y orar por esa persona creyendo en que va a ser sana? ¿Como para soltar una palabra de parte de Dios? ¿Le estás creyendo lo suficientemente a Dios como para orar porque llueva en una ciudad donde no ha llovido y que empiece a llover? Si tus expectativas son bajas, tus acciones van a ir de acuerdo a tus expectativas. Pero si yo creo que voy a ver el reino de Dios en la tierra y que voy a ver cojos andar y que voy a ver ciegos ver, yo voy a empezar a moverme en mis acciones orando por ciegos, orando por sordos. Si no, nunca lo voy a hacer. Y nuestras expectativas altas nos van a llevar a sobreponernos a nuestros temores o a esa línea gallina, a cruzarla y empezar a actuar como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Recuerda, tú eres nación santa, eres linaje escogido, real sacerdocio. Empieza a vivir como lo que eres. Vive tu verdadera identidad. Que Dios te bendiga. Quédate aquí en unos momentos más, ve las preguntas que se van a poner aquí en la pantalla y discútelas con la gente que estés ahí. Y si estás solo en tu casa, medítalas
y compártelas después con alguien más. Comparte este video. Que Dios te bendiga.